porque cuando uno habla de la situación de salud del mundo o de América Latina o de Chile, son múltiples los factores, así que he concentrado en un tema que algo habló recién el doctor quien me antecedía, el doctor Pinchera, particularmente en el ámbito del costo de salud y el rol y la presencia de atención primaria en este costo. Como pueden ver desde el sur, ahí está nuestra región de Magallanes, en comparación al resto de nuestro país, querido país, con este azul, blanco y verde. Solamente contarles que la región de Magallanes, aparte de su territorio continental, que corresponde al 18% del territorio nacional, también tiene la extensión de la Antártica chilena, con el cual suma el 64% del territorio. La extensión es gigante y equivalente solamente el continental, lo que ustedes ven al final del país, a Grecia, para tener dimensiones de cómo los servicios de salud del norte, del centro y del sur se enfrentan a un territorio gigantesco. Y el primer punto de conexión de estos servicios de salud o de estas atenciones, estas prestaciones, es habitualmente la atención primaria, ya sea municipal en una gran parte de las ciudades de Chile, como también la que corresponde a postas rurales y hospitales de baja complejidad en zonas un poquito más aisladas. Quiero partir con algo que está hoy día en la palestra y volver a un tema fundamental. El artículo 19 de la Constitución consagra lo que es los derechos que tienen los chilenos. Y quiero repasar con ustedes algunos elementos que me parecen muy importantes para lo que vamos a discutir después, sobre todo en el foco y la realidad del foco que coloca el país en salud. Hoy día la Constitución que nos rige, de 1980, dice que el derecho a la protección de la salud del Estado protege el libre, igualitario, y quiero destacar, acceso a las acciones de promoción, protección, recuperación y rehabilitación del individuo. No habla de un tema que vamos a conversar posteriormente, que tiene que ver con un detalle y una petición amplia, tanto del sector salud como de la comunidad, como es el derecho a la salud. Lo que se protege es el acceso libre e igualitario, teóricamente. Corresponde asimismo coordinar el control de las acciones relacionadas con salud y hay un tema interesante, cada persona, que es un tema que está consagrado muy llamativamente en la Constitución chilena, cada persona tendrá el derecho a elegir el sistema de salud que desea acogerse, sea estatal o privado. Esa apertura que hace en la elección de la persona, que finalmente no pasa por una elección libre, sino que por una capacidad económica, es muy poco en constituciones comparadas, probablemente para los que acá han estado muy atentos al tema, en constituciones comparadas, este párrafo es absolutamente escaso, probablemente único en el mundo. Entonces, después, para que lo tengan presente, sobre todo en el ámbito de lo que vamos a hacer, y vamos a terminar con un párrafo de una constitución de un país amigo, de cómo está consagrado hace un poquito de años atrás. Voy a partir mostrando lo que algunos de ustedes saben, el gasto de salud con proporción al PIB de los países de la OCDE que nosotros básicamente nos comparamos. El promedio de gasto es de un 9% en relación al PIB en los países que están en rango de desarrollado. Es muy llamativo, ustedes saben el gasto que tiene Estados Unidos, sobre todo por el resultado sanitario. Y uno podría efectivamente decir que en comparado, si bien estamos bajo en el rango de estos países que nosotros estamos jugando en primera división, el tema es que la distribución de este 8,5% es muy particular.
Si ustedes ven el gasto per cápita que ustedes está al frente, el gasto de salud per cápita en los países, pueden observar, este es 2017, que Estados Unidos está cerca de los $10.000 y Chile ahí ya baja significativamente, un país que está en vías todavía de desarrollo, baja a los 1.977 dólares. El promedio de, de estos países es el doble de lo que está gastando Chile en salud. Y un detalle que algo comentaban también en la charla anterior, uno de los grandes problemas de este 8,5% del PIB es que el gasto de bolsillo en Chile es gigantesco. Es de un 32,8% que aumenta según los estratos económicos. A mayor dificultad del punto de vista del gasto, la proporción personal también aumenta. Eso significa que, por ejemplo, para los adultos mayores jubilados, para las familias de escasos recursos y clase media, en lo que son los rangos hoy día identificados en CASEM, este gasto inclusive puede ser más importante. Imagínense que para cualquier familia o persona individual, el 33%, un tercio de su gasto, esté enfocado a salud, fuera de su cotización obligatoria, fuera de sus atenciones habituales. El gasto que él estima mensualmente es de un 33%. Esto es muy poco sostenible y es uno de los grandes reclamos que hoy día tiene nuestra población, aparte de no tener solución a sus problemas de salud. Entonces, en general, la brecha que tenemos que avanzar en el ámbito de salud pública es gigantesca. La conversación que tenemos que hacer en el ámbito de salud pública. Y aquí tiene un tema que no es menor, que relaciona estos mismos países con la esperanza de vida, y ustedes ven que hay situaciones que se escapan y son llamativas. Habitualmente nos hemos vanagloriado de la situación de salud de Chile, pero las inequidades que tiene dentro de los grupos etarios, dentro de las clases sociales y dentro del territorio nacional es gigantesca. Solamente permítanme darle algunos datos de noviembre de la asociación de ISAPRE que fue publicada, y en ese aspecto contarles que hoy día el Estado de Chile le debe al conjunto de ISAPRE alrededor de 171.000 millones de pesos por la atención exclusivamente de los pacientes COVID. Y en mi condición de ex director de servicio quiero contarles que esos 171.000 millones de pesos significan el marco presupuestario de 5 servicios completos, o sea, de 5 regiones completos en salud pública, incluyendo la atención primaria. Eso es lo que el Estado hoy día adeuda al sector privado por la atención del COVID. O sea, 5 servicios completos, la atención completa primaria, secundaria y terciaria de 5 regiones de Chile. Con lo llamativo, como ustedes saben muy bien, que el Estado ha asegurado en este modelo público-privado, en que tenemos un sistema público y prestaciones privadas, no podríamos decir que funciona como sistema privado. Tenemos un cruzamiento de subvenciones gigantescas. Y muy bien saben todos los que atienden y trabajan en la atención primaria, y especialmente en lo que son los SAPU, y quienes trabajan en urgencias del sistema hospitalario nacional, que, por ejemplo, el sistema de ISAPRE no asegura la atención de urgencia de emergencia, no la asegura. Cualquier chileno, sea ISAPRE o sea FONASA, si tiene un accidente o viaja a Aysén, viaja a Magallanes, viaja a Putre, si tiene alguna descompensación de sus patologías, ¿quién lo rescata y quién tiene que tener infraestructura, equipamiento, recursos humanos 24 horas y obviamente el traslado si fuera necesario? Es el sector público. Todo ese gasto, si tú le sumas todo el sistema de vacunación,
patologías de salud pública, licencias, embarazo, todo ese gasto es un gasto cruzado del sector público al sector privado. Y lo llamativo, que estando en estallido social, estando en crisis económica y en una crisis social importante, las ganancias del primer semestre del sistema privado de salud en estas condiciones, cuando el país está haciendo un gasto impresionante, las ganancias han sido mucho mayores que el 2019, 18.000 millones de pesos, lo que significa todo el gasto, por ejemplo, del Servicio de Salud Magallanes para toda su población y todo su territorio, como ustedes han visto. Y aquí, y eso todo va en favor a un sector. Y como ustedes saben, esto se maneja aproximadamente como en las proporciones 20-80, que son inversas, casi. Un 20% de la población se atiende con un 50% del presupuesto, que es el sector privado, y un 80% de la población se atiende con el otro 50% del presupuesto en el punto de vista del gasto. La diferencia es que en el sector público están los de menos recursos, los más enfermos, los más viejos y las patologías crónicas. Y ahí es donde el esfuerzo que tenemos que hacer sanitario es gigantesco y donde las generaciones, quienes hoy día nos están escuchando, tienen que ser absolutamente protagonistas. Lo hemos hablado con los alumnos de la Universidad de Magallanes, de las distintas carreras, y yo creo que a ustedes les toca un bello periodo de acompañar, como fue, por ejemplo, los años 50 con el Servicio Nacional de Salud, como fue el esfuerzo garantista del auge, y hoy día a ustedes, un cambio constitucional, por eso partí con la Constitución, en que tenemos que ver qué modelo, qué áreas, cómo vamos a funcionar, cómo vamos a dar atención en salud al sistema. Por ejemplo, en el ámbito constitucional se está viendo si el modelo va a ser presidencial o va a ser semipresidencial, si va a ser un país centralizado o va a ser un país con fortalecimiento de las regiones. En esa misma lógica es muy importante que el modelo de salud chileno se vea. Y aquí ustedes ven que a pesar, eh, eh, perdón, un segundo, que a pesar de tener un gasto de prácticamente $2.000 en pesos comparados, la esperanza de vida en Chile está cerca de los 80 años y solamente comparar con países que tienen un muy mal desempeño, que el ejemplo que hoy día estamos viendo en Estados Unidos hace muchos años. ¿A dónde queremos mirar? ¿A dónde queremos apuntar? ¿Cuál es el modelo? Al final, para que ustedes estén atentos, les voy a mostrar España, que culturalmente probablemente los países de la OCDE junto con Portugal son países más similares culturalmente. Y va a ser muy interesante que con un gasto que más o menos es un 50%, un 60% mayor al de Chile, con 20 años de trabajo en salud, ha llegado a la impresionante resultados sanitarios. Aquí tenemos los desafíos que vamos a ver por delante. Después tengo algunas tablas que son más extensas, pero que van a quedar a disposición en la presentación y donde quiero hacer algunos énfasis. Pero sí, en las tablas que estamos presentando, que todas son de la Organización Mundial de la Salud, de la Panamericana o de la OCDE, aquí tienen un detalle de lo que va a pasar en Chile en poco tiempo más. El sistema chileno, en consultas médicas por persona, acumula 3,5 consultas. Y estas tienen que ver con morbilidad crónica y urgencia. Y este es el promedio, contando ISAPRES, que es 4,5, y en realidad el promedio de Chile es 3. Pero es un tema muy interesante y por eso en general siempre se los comento que hoy día con todo el sistema que tenemos, por ejemplo, Punta Arenas tiene 5 consultorios, 5 centros de salud familiar. El promedio de estas consultas en aproximadamente 15 años más, va a llegar a ser de prácticamente 7, o sea, se duplica. Y cuando uno dice
se duplica la cantidad de atención, significa que hay que duplicar infraestructura, duplicar equipamiento, duplicar presupuesto y duplicar infraestructura en los 3 niveles de atención, primaria, secundaria y terciaria, pero con distinto enfoque, que es muy interesante. Hay países en el mundo que el enfoque es primarista, preventivo y promocional, como Canadá, Australia, con mucha fuerza, una rotación que tiene España hacia esa línea, y otros países que son altamente hospitalarios, como es el modelo norteamericano. Yo creo que entendemos cuál es el mejor resultado y cuál es el camino a seguir. Pero reiteradamente también en los ministerios, en distintos gobiernos, en que los profesionales que están a cargo de las políticas públicas habitualmente son hospitalocéntricos, el gasto en salud sigue creciendo en el ámbito de resolución de alta resolutividad con poco efecto sanitario a largo tiempo. ¿Mm? Y aquí algunas tablas que son un poquito más duras, pero sí les quiero mencionar algunos detalles. Estos son también tablas de la Organización Mundial de la Salud con los últimos datos informados ya en forma definitiva. Y acá tenemos la situación que tiene Chile. ¿Y por qué le coloco situación? Eh, Porque salud básicamente impacta en el 11% de la condición de salud de la población. Pero elementos como la pobreza, en que Chile de un 60% ha llegado a un 11%. Elementos como la cobertura de agua, de un 52% en los años 50, ha llegado a un 100% actualmente. Desnutrición, de un 63% a prácticamente desaparecer la desnutrición con médicos y equipos maravillosos como Meneghelo, Fanta, por nombrar algunos. Mortalidades que ustedes pueden ver acá, con una esperanza de vida cercano a los 40 años, el año 52 cuando parte el Servicio Nacional de Salud, hasta los 80 años, el 2015, y con cambios que ustedes ven el año 2000, que muchos de los que hoy día estamos conversando con ustedes como expositores, nos tocó estar o como estudiantes o ya ejerciendo nuestros primeros años de médico. Miren el gasto que había per cápita contra el gasto que hay hoy día. El crecimiento y el gasto y la distribución es lo que tenemos que ver con mucha fuerza. Y aquí tenemos lo que les mencionaba. Condiciones sanitarias y condiciones de ingreso han cambiado. Los envejecimientos en proporción tienen en este momento prácticamente un 11% el 2017 contra lo que vamos, o sea, crecer un 80% en unos años más que tiene en promedio la OCDE. ¿Ah? Y de acá les quiero decir un número de los médicos que hay en Chile para atender. Tenemos por 1.000 habitantes 2,5. A nivel de la OCDE tenemos 3,4. Y miren el número de enfermeros o equipos complementarios. Uno de los profesionales que trabajan habitualmente con el equipo médico, 2,7. En los países que nosotros habitualmente nos estamos comparando es de 9. Y cuando nos faltan camas, vemos que quedan las personas en pasillo. Acá está la respuesta. 2,1 Chile, casi 5 a nivel de los países desarrollados. Un detalle que se los quiero contar, y también lo mencionaban en el ámbito del coronavirus y el proceso epidemiológico de la exposición anterior. Ustedes vieron que Chile tuvo su primer brote después de Estados Unidos y Europa, y después de Magallanes. Hoy día Magallanes se adelantó al brote, al segundo brote europeo, lo cual es muy malo porque de alguna manera el comportamiento lo estábamos observando, como estar mirando hacia el futuro. Hoy día Magallanes adelantó ese brote y tal como pasó en Magallanes, que multiplicó prácticamente por
10, el brote de abril, que fue muy importante, que nos tuvo colapsado. Nosotros tuvimos que derivar alrededor de 12 pacientes al norte. Hoy día hemos derivado más de 100 pacientes a Santiago, y con un uso de camas y rotación de camas gigantesca. ¿Y por qué se los menciono? Porque especialmente a los que están en el norte del país, la segunda ola, como lo ha demostrado también Europa, es aparentemente de una contagiosidad y también carga asistencial gigantesca. Así que no hay que bajar la guardia, hay que extremar el trabajo que estamos haciendo en esa línea. Y termino con la parte más dura del punto de vista de la presentación. Esto se los quería comentar algunos datos solamente para que ustedes después lo tengan en la presentación, que era lo que hablábamos delante, estas consultas médicas, quédense en la mente con lo que va a significar en pocos años más. Como les digo, aproximadamente 15 años más, nosotros tenemos que duplicar la capacidad sanitaria que tiene el país en el gasto y en la orientación y el modelo de gasto per cápita según ingreso. Chile no lo puede hacer si no cambia su modelo. Tenemos que pasar de 3,5 a prácticamente 7 consultas por habitante año. Y algunos elementos que acá ustedes conocen del país, pero les quiero llamar la atención en coberturas. Hoy día el país tiene alrededor, probablemente tiene unos más, este es el último dato que encontré de la OPS, 576 centros de salud familiar, de esto en 345 comunas, y la población inscrita en FONASA son un poco más de 11 millones. Hoy día estamos muy cercanos a los 11 millones y medio, y de esa prevalencia, perdón, de esa prevalencia, quiero destacar lo que es hipertensión. Hipertensión hoy día tiene una prevalencia en la población de cercano al 30%, depende la región, hay regiones como Valparaíso, como la región de Chiloé, la misma región de Magallanes, es que esta proporción se acerca mucho más al 30% de prevalencia, que son 3 millones de chilenos que en una patología tienen que estarse controlando especialmente en atención primaria. ¿Quiénes son? Son mayoría adultos mayores, personas sobre 60 años. Y si a eso le sumamos el número de pacientes que están en tratamiento, no solamente, no específicamente los compensados, tenemos un número que llega al 60%. O sea, tenemos un 40% de personas que no están llegando a la atención primaria en hipertensión. Se los quiero colocar como número porque eso se repite en otras patologías. Salud mental, en proporciones muy significativas, se repite en diabetes, se repite en patologías de dislipidemia, y una emergencia que yo quiero llamar mucho la atención, que lo vemos en los hospitales, que es la enfermedad renal crónica, que viene como anexo o como resultado final de la hipertensión y la diabetes. Un 40% de personas nos quedan fuera del tratamiento. Y ustedes saben que depende de la comuna, depende de los datos, depende de la información, que más complejamente en Chile está asociada a metas, y se lo digo así porque me tocó ver como director de servicio que cuando las acciones sanitarias están ligadas a metas y a incentivos económicos de los sueldos, finalmente tenemos situaciones muy complejas con los informes epidemiológicos que a mi parecer en Chile tienen fallas de base importantes. ¿Por qué? Porque el número de compensados que informamos de este 63%, hoy día hay luces de atención de la Universidad de Chile, de la Católica, de la Universidad de Concepción, que estamos lejos de tener un porcentaje adecuado de pacientes compensados. Y ahí hay un esfuerzo que atención primaria, que tiene que reempoderarse del punto de vista político, de quienes toman decisiones, porque los equipos absolutamente están muy ligados a su gente, pero tienen que volver a jugar un rol fundamental en el modelo de salud nacional. Acá el modelo compensación
y cobertura de patologías crónicas tiene que ser mucho mayor. Y en ese ámbito, los desafíos que tenemos en atención primaria son gigantescos. Y aquí hay dos elementos que vienen asociados al desarrollo. Hoy día lo hemos visto con mucha fuerza, en forma tímida antes de la pandemia y ahora masivamente distribuido, que fue el poder contar con sistemas de digitalización, incluyendo todos los sistemas de manejo de laboratorio, recetas y datos clínicos en sistemas informáticos y poder estar con la red, ojalá conectados como están estos pacientes con atención primaria, y que probablemente nos den finalmente un elemento que es fundamental, que es la integración del sistema. El año 80, cuando se municipaliza la atención primaria, una de las cosas que ocurre es que efectivamente aumenta el gasto de atención primaria, que estaba siendo muy bajo, con mucho peso a las municipalidades, pero claramente se produce una desintegración del sistema y de la continuidad de atención del paciente. Hoy día, con estos sistemas de información, con estas tecnologías, yo creo que tenemos nuevamente, independiente del cambio político del modelo municipalización, tenemos la oportunidad de integrar con mucha fuerza, cuando se conocen, cuando se miran las caras, los médicos y los equipos, y las doctoras, y los equipos de atención primaria, con los de secundaria, cuando tenemos la posibilidad de rotar en que especialistas puedan estar en atención primaria y médicos generalistas o familiares puedan estar en atención secundaria, esa posibilidad de conocerse, como había sido la tradición del modelo de salud chileno, yo creo que el gran beneficiado es el paciente. Y volver a un tema que ustedes saben, hablamos mucho de promoción y prevención, como este equipo del CEFAN de Yayay, pero todos sabemos que este equipo que está con esta sonrisa, que está haciendo un tremendo trabajo, probablemente a cada uno de nosotros nos ha tocado estar en estos mismos operativos y trabajos permanentes con la población, chocan con una atención de morbilidad demandante, con una atención de turnos agotadores de SAPU, con una atención de crónicos que prácticamente a los equipos de atención primaria los tienen encerrados en el box, esperando que el paciente llegue, porque el tiempo que tenemos para hacer esto, para ir a educar, a enseñar, a trabajar con los colegios, que también ha habido una distancia, independiente del trabajo que permanentemente están haciendo, el esfuerzo que hay que hacer en proporción para promoción y prevención, como gran desafío lo tenemos en atención primaria. Y no solamente, ojalá en decirlo, sino que en contar con el recurso para poderlo hacer de manera efectiva y complementar lo que están haciendo los otros sectores, especialmente educación, con la visión de salud. Y por último, en los desafíos, el ámbito de resolución. Probablemente ustedes también, acá deben haber muchos médicos y doctoras de atención primaria que ya se están incorporando, aparte del SAPU, a los que son estos centros de alta resolutividad en atención primaria. Y el mensaje que se le está dando a la comunidad, que a mí me parece muy interesante, que hay que complementarlo desde el proceso de promoción hasta la rehabilitación, que son elementos que siempre se nos están cayendo de la posibilidad de acceso. Hoy día la atención primaria está adquiriendo niveles de resolución tremendos. Estos centros de atención de alta resolutividad, como ustedes saben, permiten tener laboratorio, permiten tener imagenología y permiten iniciar tratamientos complejos, como por ejemplo infartos al miocardio o tratamientos de urgencia para patologías graves antes de llegar a un centro secundario. Y esa capacidad que el país está entregando a atención primaria tiene que ir muy equilibrada, porque al estar cerca la capacidad y la resolución final de una patología grave, crónica o de rehabilitación, la responsabilidad que tienen los equipos de atención primaria cada vez son mayores
y eso tiene que ir asociado al costo. Y ya terminando, decirles que en esta resolución, hoy día, el 20% del gasto en salud se hace en primaria, casi el 70% se hace en secundaria, y el 90% de los pacientes están bajo control permanente de este nivel de atención. O sea, con el 20% del presupuesto, con este nivel de resolución que ustedes tienen al frente, atención primaria hace maravillas en Chile, y espero que, como sale acá, la Constitución de hace 40 años española, y le voy a llamar algunos puntos de atención, en la discusión que tenemos en unos meses más, reconoce el derecho a la protección de salud, distinto a lo que significa el derecho al acceso. Hay un tema semántico que es fundamental en la discusión constitucional, y como sale el artículo 49 de esta Constitución, los poderes públicos, que encabeza así los tres incisos: los poderes públicos realizarán una política de prevención, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales, psíquicos, a los que prestarán la atención especializada que requieran, y los ampararán, que son palabras bellas que quedaron reflejadas en esta Constitución, especialmente para el disfrute de los derechos de este título otorga a todos los ciudadanos. Se lo quiero manifestar porque en constituciones prácticamente paralelas, una del 80, la chilena, y la del 78 española, la escritura y finalmente el resultado sanitario han sido significativamente distintos. Muchas gracias, y dispuesto a las preguntas que ustedes tienen. Muy amable. Gracias, Felipe. Gracias, doctor Felipe.